Bienvenido a este espacio Viviendo de la Mejor Manera, donde estaré compartiendo con ustedes herramientas y principios bíblicos que nos permiten enfrentar el día a día de la manera como Dios lo ha dispuesto. Así que le invito a que usted esté allí atento y, como les dije, disponga de este tiempo para ser edificado. Y recuerde que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra a vivir la vida de la manera correcta. Viviendo sabiamente. Esta es la enseñanza que quiero compartir con ustedes, así que requiero de usted su atención. Y si tiene por allí donde anotar, le sugiero también que lo haga. Alguien dijo: nadie puede destruir el hierro, pero su propio óxido puede hacerlo. Del mismo modo, nadie puede destruir a una persona, pero sí su propio pensamiento. Y yo le agregaría algo, que no solamente su propio pensamiento, sino también su propia conducta. Todos nosotros creo que tenemos un gran reto en la vida. Y primero es caminar según el propósito de Dios, que nos va a garantizar siempre la realización plena en todas las cosas que nosotros emprendamos. Y también alcanzar nuestras metas y poder disfrutar de todo lo que tenemos, de todo lo que hemos trabajado quizás por mucho tiempo. En Eclesiastés 3:13 dice lo siguiente, en la Nueva Traducción Viviente: además, la gente debería comer, beber y aprovechar del fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Es por eso que una de las mayores grandezas de la vida es tener conciencia de propósito, es tener conciencia de destino, que quiere decir saber hacia dónde vamos, según lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, como bien lo expresa Jeremías 29:11. Es un versículo hermosísimo, muy conocido, pero también bastante profundo. Y allí nos habla acerca de los pensamientos de bien, los planes de bien que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero si Dios tiene planes de bien para todos, para cada uno de nosotros, ¿por qué no se cumplen en todos? Nos preguntaríamos. ¿O por qué esos planes se cumplen en muy pocos? ¿Sabes? Dios no es un Dios injusto. E independientemente cuál sea nuestro origen, en qué circunstancias nosotros hayamos llegado a esta tierra, Él ha provisto para cada uno de nosotros capacidades. Ha provisto también para nosotros oportunidades para que podamos trascender de la condición donde estamos. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque nuestro inicio no haya sido el mejor, eso quiere decir que no vamos a terminar en las mismas circunstancias. Y fíjense, Dios es tan maravilloso también que Él mismo nos ha dado habilidades, nos ha dado dones y talentos, y esos también generan oportunidades en cada uno de nosotros, como lo expresé también en otro mensaje. Eso me hace acordar, cuando era niña, escuché de la boca del pastor de la iglesia donde nací. Él nos contó algo acerca de un soldado que prestaba un servicio militar. Entonces, la persona que era su superior empezó como a preguntarles a cada uno de ellos qué sabían hacer. Yo sé de mecánica, expresó uno. Yo sé de albañilería, expresó otro, y así cada uno. Cuando llega ante este soldado, le hace la misma pregunta: ¿qué sabes hacer? ¿En qué te puedes desarrollar? Y él le dijo: yo no sé hacer nada. ¿Cómo que no sabes hacer nada? Todos sabemos hacer algo en la vida. Y él dijo: yo no sé hacer nada. En realidad, y luego cambió la pregunta: ¿qué sabes hacer tú? Le dijo. ¿Qué sabes hacer mejor tú? Y él le dijo: yo sé silbar. Y sabes, todas las mañanas,
Entonces, este soldado silbaba el himno nacional, allí ante toda la tropa. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado, que quizás no son iguales a los de los demás, pero Él nos ha capacitado a cada uno de nosotros para que nos podamos desarrollar. Pero somos nosotros los que decidimos qué hacer con lo que tenemos y qué decidir hacer para alcanzar lo que queremos. Porque muchas personas, aun cuando tienen el potencial y tienen los recursos, ¿sabe? Es muy triste ver cómo no pueden alcanzar mayores cosas en su vida. Ahora, en otro sentido, existen muchos que no saben actuar con lo que tienen, con lo que han adquirido, con lo que tienen ahora. No saben usar lo que saben, lo que han aprendido de alguna manera, el conocimiento, mejor dicho, que han adquirido. No saben, por otra parte, cómo tratar a quienes tienen. Otros no saben reaccionar de la manera correcta ante la circunstancia. Y ahí podemos ver que no todas las personas manejan de la misma manera sus relaciones, lo que tienen o las circunstancias. Porque la mayoría trabajamos para tener, para alcanzar, y eso no es malo, porque creo que eso permite también que nosotros avancemos y es parte de la dedicación que tenemos en las cosas. Pero algunas veces no nos preocupamos por aprender a mantener aquellas cosas que hemos logrado, aquellas cosas que hemos alcanzado. Eso también es importante, porque creemos que el éxito solo se trata de llegar a alcanzar algo y punto, que hasta ahí llegaron todas las cosas. No, hay que aprender a mantener. ¿Por qué? Porque nos vamos a seguir enfrentando a situaciones que son propias a esos cambios que se van generando conforme vamos creciendo o alcanzando algunas cosas en nuestra vida. Nos vamos enfrentando a problemas y situaciones propias, nuevas para nosotros, que vienen conforme a la etapa donde estamos en estos momentos o que se van generando. Eso lo podemos ver claramente. Por ejemplo, las situaciones que usted tiene ahora por resolver, o como dicen algunos, los problemas, no son las mismas que usted tenía hace 10 años o 15 años. Han cambiado. Esas situaciones por resolver o esos problemas han cambiado. Y por otra parte también, la gente idealiza un mundo sin problemas, un mundo sin complejidades, sin situaciones adversas. Eso no es posible. Usted sabe que eso no es posible. Eso será posible cuando estemos delante de la presencia del Señor, cuando estemos con el Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a pasar por situaciones, por problemas y situaciones bien complejas. Pero es alentador, es muy alentador poder manejar esas situaciones cuando llegan de la manera correcta, es decir, de manera sabia. Porque cuando no sabemos cómo abordar las situaciones en nuestra vida, eso tiende a traer estancamiento en nosotros. Pero para lograr esto, es decir, que nosotros avancemos, es necesario el valor de la sabiduría. Y hasta allí quería llegar. Este va a ser el punto donde voy a desarrollar esta otra etapa de esta enseñanza. Y dice en Job 12:13, en la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho, dice así: pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El conocimiento y el entendimiento le pertenecen solamente a Él. Y en Proverbios 1:7 dice: todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida
ni llegar a ser sabia. Porque quizás la mayoría de las personas, o una gran mayoría de las personas, cree que la sabiduría no aplica a estos tiempos. Y este mundo ha sacado a Dios y su sabiduría de todo. La ha sacado de su familia, la ha sacado de las instituciones, la ha sacado de todas partes. Dios, si está fuera su sabiduría. Y los efectos de eso se pueden ver claramente en nuestro entorno, en el mundo. ¿En qué consiste la sabiduría? La sabiduría no es solamente tener una base de información grande. La sabiduría es la aplicación de lo que uno sabe a lo que hace. Y eso tiene un propósito. ¿Por qué? Porque eso genera buenos resultados en todas las cosas que nosotros hacemos. Y la sabiduría es considerada como una de las más grandes fortalezas, porque no solamente beneficia a quien la tiene, sino también a los demás. ¿Qué quiere decir? Que tiene beneficios colaterales poderosos, beneficiosos para los demás. La sabiduría es indispensable. Por eso Dios la deja ver de esta manera. Y es tan amplia que la podemos aplicar en cada una de las áreas de nuestra vida. En nuestra familia, en las finanzas. ¿Cuánto hace falta la sabiduría en la familia? ¿Cuánto hace falta la sabiduría en las finanzas, en las relaciones, en el trabajo, en la empresa y todo lo que nosotros emprendamos? Tener solo conocimiento no es sabiduría. Y creo que hemos manejado mal el concepto de lo que es aprender, porque creemos que aprender es solamente información. No, aprender implica aplicar lo que conocemos en cada una de las cosas que nosotros hagamos. Porque todo aprendizaje, todo lo que nosotros aprendemos, también implica cambios en nosotros. Y siempre va a modificar algo en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando aprendemos, y esto excede solamente el conocimiento, la información, cuando nosotros aprendemos, entonces empiezan a generarse también cambios en nosotros. Cambios en nuestra forma de pensar, cambios en nuestra forma de hablar, cambios en nuestra conducta y en la relación con otras personas también. Nosotros podemos ver en las mismas congregaciones, todo el auditorio recibe la misma palabra. Todos escuchan, por decirlo de alguna manera, la misma información, pero no todos aplican lo que reciben. Y obviamente los resultados jamás serán los mismos. Y usted puede ver cómo unas personas crecen con mayor aceleramiento con otras. ¿Por qué? Porque dedican un esfuerzo diario de aplicar lo que saben, lo que han recibido a lo que hacen, en todas las áreas de su vida. Entonces, esto no se trata solamente de suerte, o que Dios tenga hijos predilectos o favoritos, sino conocer lo que Dios quiere para nosotros, pero también lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. ¿Por qué es tan importante la sabiduría? Como les dije anteriormente, la sabiduría es indispensable para todo y aplica para todo. Debemos verlo de esta manera y debemos tenerla como uno de los valores más grandes en nuestra vida. Porque todos los días enfrentamos situaciones desde las más simples hasta las más complejas, que demandan de nosotros respuestas, que demandan de nosotros decisiones, soluciones, actitudes. Cada una de esas situaciones que vivimos todos los días. Y creo que la manera como nosotros abordemos
estas situaciones diversas que el día a día nos trae, va a marcar también el curso de las otras cosas. Entonces, en tal sentido, necesitamos hablar, decidir, pensar, actuar de la manera correcta. Y eso solamente podemos hacerlo con el valor de la sabiduría. Por otra parte, usted sabe que en ocasiones nos topamos con personas malhumoradas, estresadas, aún más en estos tiempos que estamos viviendo de tantos cambios, cuando la mayoría no sabe cómo abordar estos cambios tan bruscos que hemos tenido en nuestro entorno, en nuestra familia, en todo lo que estamos viviendo. Y quizás en su caso, usted viva a diario con personas que son muy difíciles. ¿Necesitamos o no necesitamos la sabiduría que viene de lo alto? Ciertamente sí. ¿Cuántas veces vemos personas que tienen, como les decía al inicio, todo el potencial para salir adelante? Tienen aún recursos, tienen muchas cosas para ser felices y obtener el éxito en las cosas que emprenden. Pero no lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque carecen de sabiduría. Les falta sabiduría. Matrimonios que se destruyen, se desintegran por falta de sabiduría. Por no aplicar los principios de la palabra de Dios. Quizás los escuchamos una y otra vez. Los escuchamos por todas las fuentes de información que tenemos. Venimos a la congregación, ahí los escuchamos. Los escuchamos a través de las bocas de muchas personas. Pero, ¿sabes? No lo ponemos en práctica. Y podemos tener mucha información acerca de algo. Pero si no aplicamos lo que sabemos a lo que hacemos, tendremos los mismos resultados una y otra vez. Vemos por falta de sabiduría hijos tomando malas decisiones. Personas relacionadas con la persona incorrecta. Y por otra parte también otros haciendo los negocios incorrectos. Porque la falta de sabiduría no nos lleva quizás a evaluar lo que puede suceder de allí en adelante. Tomamos decisiones aceleradas sin poner en balanza las consecuencias. Personas autodestruyendo su cuerpo y así muchas cosas que hacemos por falta de sabiduría. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Sabes? Todos tenemos la capacidad para ser sabios y esa es la buena noticia. Yo creo que debe ser una oración que debemos hacer a diario. Señor, necesito tu sabiduría. Necesito ser un hombre, una mujer, un joven sabio, movido por tu sabiduría. Y Santiago 1:5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Él se la dará y no lo reprenderá por pedirla. Todos tenemos la capacidad para ser sabios. Es un problema que se puede solucionar, porque si buscas la sabiduría, la puedes obtener, pero hay que anhelarla, hay que buscarla. Ella está inmersa en toda la palabra de Dios. Por eso dice en Proverbios 4:5, adquiere sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sugiere? Que la sabiduría se puede adquirir si no la tenemos. No nos acostumbremos a aprender solamente por los errores. Es mejor aprender por lo que Dios dice en su palabra. Y yo creo que eso nos va a evitar muchos errores en nuestra vida. Alguien dijo por allí que el inteligente aprende de sus errores. Pero ¿sabes? El sabio aprende de los errores de los demás. Y la palabra de Dios está llena de advertencias para cada uno de nosotros, porque Dios nos quiere evitar muchas cosas
que son de tropiezo para nosotros y que de alguna manera, escuche bien, pueden cambiar el destino, el rumbo del propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso la sabiduría aplica para todo, pero también debemos pedirla para el momento que estamos viviendo. No solamente en esta situación coyuntural de cambios generalizados que estamos experimentando, sino en lo que estás viviendo ahora a nivel familiar, con tus hijos y también a nivel sentimental, emocional. Pidamos la sabiduría para abordar todo. No seamos independientes, porque a veces pensamos que como son cosas que nos gustan, nos atraen y que creemos que son buenas, no necesitamos el consentimiento de Dios o la dirección de Dios. La palabra de Dios dice que hay caminos que a nosotros nos parecen los correctos, pero su final es camino de muerte. No midamos o no tomemos las decisiones en base a lo que sentimos, sino en base a lo que Dios dice. Gloria a Dios. Necesitamos sabiduría para poder saber lo que hay que hacer en este tiempo. Y la sabiduría es un don maravilloso que Dios nos ha dado y aplica para todo. No la dejemos por fuera en nuestra vida. Aún Salomón, usted puede ver en la palabra de Dios, que él pidió sabiduría cuando Dios le dijo, pide lo que quieras. ¿Qué hubiéramos pedido nosotros? No sé qué hubiera pedido yo. Pero ¿sabe? Salomón pidió especialmente sabiduría para gobernar. ¿En qué necesitamos específicamente en este tiempo? Aplicar sabiduría. ¿Dónde podemos buscar la sabiduría? El origen y la fuente de la sabiduría está en el mismo Dios, como ya les he comentado. Dios da la sabiduría a aquel que se la pide, a aquel que la anhela. Y Él a su vez también se la ha dado a muchísimas personas. Hay muchas personas sabias a nuestro alrededor. Y qué bueno es que nosotros podamos también buscar ese tipo de personas. Dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Están en Dios. Entonces la sabiduría, Dios la ha dejado, ¿sabe? Por muchas partes. Así que debemos buscarla. Debemos también imitar la conducta de aquellas personas que la tienen. Aquellas personas que son sabias, que tienen muchas cosas que enseñarnos. Si hay algo que es común en las generaciones de ahora, en la generación quizás millennial de estos tiempos, es que cuando muchas veces usted los aborda para aconsejarla, que dicen, yo sé, yo sé. Cuando nosotros sabemos, creemos que sabemos algo, siempre hay personas que saben mucho más que nosotros. Y yo creo que debemos aprender siempre de los bueyes viejos, aquellos que tienen la experiencia en el camino que nosotros estamos recién transitando, aquellos que han crecido también en sabiduría y conocimiento de Dios, que tienen muchas cosas que enseñarnos. En este tipo de personas hay muchas riquezas que si las tomamos, sabes, yo creo que también nosotros podemos evitarnos muchos errores en nuestra vida. Como les dije anteriormente, alguien dijo, el inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de otros. Yo creo que mejor es lo segundo para nuestras vidas. Así que rodéese de personas sabias, personas que apliquen los principios de Dios en su vida. No solamente personas que hablen y hablen y hablen, sino que demuestren con sus acciones
lo que han aprendido. No pierda el tiempo en escenarios incorrectos, con las personas incorrectas, que los va a alejar cada día del destino, del propósito que Dios tiene para su vida. Por ejemplo, si usted como hombre tiene problemas de infidelidad, ¿de quién se va a rodear? De hombres íntegros, hombres que han determinado serle primeramente fiel a Dios y fiel también a su cónyuge. Personas que le aconsejen, que no le digan lo que usted quiere escuchar o lo que usted le anime, sino lo que usted necesita en ese tiempo específico. Si usted sufre de depresión, no se junte con personas negativas que lo que hacen es quejarse. No miran lo que Dios le ha dado, sino que constantemente mirando lo que no tiene. ¿Sabes? Personas que nunca ven un panorama reconfortante. Yo creo que no es la clase de personas que usted necesita para este tiempo, sino personas que tengan una palabra de Dios para usted, que le animen y aún lo desafíen a salir de esa condición. Proverbios 13:20 dice lo siguiente: quien con sabios anda a pensar, aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. El que anda con sabios termina siendo sabio, pero el que se junta con necios termina de la misma manera. En Lucas 6, 46 al 49, allí vemos dos clases de personas. Dice: Jesús continuó diciendo: ustedes dicen que yo soy Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si decimos que Dios es nuestro Señor, entonces no solamente debemos oír, sino hacer lo que hemos escuchado de parte de Él. Si alguien se acerca a mí, dice el Señor, y escucha lo que yo enseño y me obedece, es decir, que oye y hace, es como el que construyó su casa sobre la roca, que significa firmeza. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Allí puso su vida. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. Tenía un fundamento firme. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece, es decir, el que escucha y no hace, es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Dice en la otra versión: fue grande su ruina. Y este relato nos deja ver claramente que existen dos tipos de personas: el sabio y el necio. El sabio es la persona, no es la persona que solamente tiene mucha información o mucho conocimiento, sino aquella que sabe aplicar, como les dije inicialmente, lo que sabe, lo que ha aprendido, lo que otros le han enseñado a lo que hace. Es aquella persona que vive de manera intencional. Aquella persona que sabe que lo que hace hoy, las decisiones que toma hoy, van a tener consecuencias mañana. Es alguien que no se deja llevar por los impulsos, quizás por el alma, sino que es gobernado, que decide ser gobernado por el Espíritu y la palabra de Dios. Porque esa es una decisión de todos los días. Obedecer a Dios y caminar en su palabra es una decisión de todos los días. La determinación es una decisión de todos los días. Alguien sabio es aquel que se esfuerza por construir lo duradero. Por eso dice que ese hombre que es comparado con el sabio cavó hondo, mientras el necio construyó de manera superficial. El sabio empezó a ahondar,
a cavar es un esfuerzo de todos los días. Cavar hondo para mantener una vida en integridad. Aun cuando haya otras invitaciones u otros impulsos que nos invitan, ¿sabes?, a salirnos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El sabio sabe y entiende que propósito es mayor que cualquier otra invitación. Que propósito es mayor que cualquier otra necesidad. Es una persona que sabe qué hacer con lo que sabe en el momento oportuno. Pero sabes, dice la palabra de Dios, que el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Así es el necio. Siempre va a despreciar la enseñanza. Siempre va a despreciar el consejo y la sabiduría. Y lo contrario a la sabiduría, a alguien sabio, es la necedad, la insensatez, la terquedad y, aunque suene fuerte, la estupidez. El necio quiere todo rápido, quiere todo sin esfuerzo. Por eso siempre está metido en problemas, porque no evalúa las consecuencias de sus actos o las decisiones que toma. ¿Por qué? Porque es gobernado por el alma y no trabaja en el carácter. El necio es alguien que no hace lo que Dios dice. Es alguien que rechaza el consejo de la palabra de Dios y lo deja de lado. Y Jesús escribió a estas personas en Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Por eso el necio es una persona que no reconoce sus errores y actúa con obstinación en las mismas condiciones una y otra vez, repitiendo las mismas equivocaciones. Dios nos ha dejado su palabra para que no aprendamos de esta manera. Pero sabes, aún el necio cometiendo errores, ni siquiera aún así aprende. Esto es muy triste, porque una vida de esta manera no va a avanzar y el propósito de Dios no se va a cumplir en su vida. El necio tiene un corazón endurecido, por eso no experimenta cambios en su vida. Es una persona que no aplica el conocimiento que tiene en medio de las circunstancias que está viviendo. ¿Sabes? Usted y yo hemos aprendido tanto. Hemos aprendido cómo orar. Hemos aprendido cómo conocer a Dios. Hemos aprendido cómo obrar a través de la fe en medio de lo que estamos viviendo. Todo eso que hemos aprendido durante mucho tiempo no es para guardarlo o para hacer alarde de cuánto conocemos, sino para usarlo en medio de las circunstancias que estamos viviendo. En medio de lo que vivimos día a día en situaciones quizás complejas o menos, pero en todo, en nuestra vida y en cada una de las áreas. ¿Cómo se evidencia la sabiduría en una persona? ¿Cómo se evidencia la sabiduría en nosotros o la falta de ella? Dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, dice la palabra de Dios. Por eso les decía, no es sabio aquel que tiene un cúmulo de conocimientos y títulos. No estoy desmeritando esto, no me malinterprete. Sino dice la palabra de Dios que es aquel que lo demuestra en su conducta, en sus hechos. ¿Dónde? En todo. ¿Cuándo? En todo momento. Y dice mediante obras, es decir, hechos, hechas con la humildad que le da la sabiduría. Aunado a todo esto, alguien sabio es alguien que es humilde.
Alguien que conoce su posición, que no se cree mayor que otros, pero tampoco menos. Alguien que tiene el concepto que es acerca de sí mismo. Y dice en Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios, es pura, dice, primeramente pura. ¿Por qué? Porque está establecida en los principios y valores de la palabra de Dios. Después dice pacífica. Por eso usted puede ver cuando es una persona sabia, cuando hay conflictos. Usted puede ver que el sabio es el que calla. Mientras el necio está, que habla y ofende y hiere, el sabio prefiere callar. El sabio prefiere orar, aún en sus pensamientos en ese momento. Dice que es amable. La sabiduría que viene de lo alto es benigna, es buena, llena de misericordia, de buenos frutos, de manifestación, algo que se deja ver. No solamente que se dice, sino que se demuestra sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso alguien que es sabio también es algo que no tiene una doble moral. La sabiduría que viene de lo alto se demuestra en las acciones, también en las relaciones y en las decisiones. Usted puede conocer a alguien que es sabio, cómo se relaciona con las demás personas. Y sabes, ese es un esfuerzo de todos los días, de alguien que ha decidido agradar a Dios con su vida, que alguien también que reconoce el valor que hay en los demás. Porque si hay alguien que es de sumo valor para Dios, son las personas. Por eso el sabio tiene también respeto hacia las personas, indistintamente lo que tienen o cómo actúan, sino el valor de la humanidad, del ser de cada uno. El Señor espera de cada uno de nosotros que seamos sabios, no solamente en palabras, sino que lo demostremos todos los días. Dice Santiago 3:15, porque esta sabiduría está hablando de otra sabiduría. Hay dos sabidurías. La sabiduría que viene de Dios, de lo alto, que es pura, amable. Esa sabiduría que viene de Él, que trae frutos de vida en nosotros, pero hay una sabiduría también terrenal. Y dice Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es de Dios, sino terrenal. Escuche bien las características de esta sabiduría. Es terrenal, animal y diabólica. Así que cada vez que actuamos como necios, cada vez que actuamos o que devolvemos a alguien mal por mal, estamos actuando como necios. Cada vez que obviamos la palabra de Dios, estamos actuando como necios, según nuestros criterios. ¿Qué quiere decir eso? Entonces estamos aplicando una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Cuando nosotros herimos a nuestros hijos con palabras y aún infligimos dolor físicamente, estamos aplicando una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Cada vez que nos llenamos de orgullo y a través de eso hablamos a los demás, estamos aplicando una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y así en muchas otras cosas. Cuando tenemos un lenguaje corrompido, cuando, sabes, hacemos con nuestro cuerpo lo que queremos, con nuestro tiempo, con insensatez, estamos utilizando una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Toda situación en nuestra vida requiere de sabiduría. Dios quiere que nosotros vivamos de la mejor manera. Por eso tomamos este espacio para enseñarte esos principios que vienen de la palabra de Dios. Porque Dios nos ha enseñado la manera correcta de vivir.
Y vamos a obtener mayores resultados en nuestra vida, la única vida que tenemos aquí en la tierra. Si decidimos caminar de mano de Dios y su palabra, con esos principios que nos traerán mayor crecimiento en todo. Por eso toda situación de la vida requiere sabiduría. Y no se trata solamente de saber algo, sino qué es lo que estoy haciendo con lo que he aprendido. Sabes, yo veo muchas personas aún en las congregaciones que se llenan de conocimiento y aprende. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con lo que estás aprendiendo? Lo que has estado, el conocimiento que has estado generando, ¿tiene algún propósito? ¿Es aplicable en tu vida o lo estás aplicando? Si no lo estás haciendo, entonces debemos evaluar algunas cosas. Creo que debemos evaluarla. Porque, como te dije, no se trata de saber algo, sino hacer algo, pero de la manera correcta. De la manera correcta, una y otra vez en todo. La palabra de Dios dice que el sabio ve el mal y se aparta. Porque hay cosas que nos agradan, pero que no nos convienen. Tú y yo lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Hay cosas que nos agradan muchísimo, pero no nos convienen. O simplemente no estamos preparados para lidiar con ellas. Yo veo muchas veces jóvenes que se juntan en una relación de una persona que quizás viene de un divorcio o viene con hijos de otra relación. Y toman la decisión de vivir, de establecer una vida con esta persona. Pero sabes, más adelante esto le hace peso. ¿Sabes por qué? Porque no tiene la capacidad ni la sabiduría para lidiar con esta nueva vida. Y yo no estoy diciendo con esto que las personas que vienen de una relación de divorcio o con hijos no tengan oportunidad, no. De esto no se trata, no es lo que yo quiero decir. Sino que muchas veces las personas se emprenden una relación y no están preparadas para asumir este tipo de compromisos. Por eso les decía que el sabio no solamente ve lo del momento, sino que tiene la capacidad también de medir las consecuencias a futuro. ¿Por qué? Porque tiene conciencia de propósito y de destino. Por eso la sabiduría es producto de la obediencia de alguien que ha rendido su corazón para hacer todo, pero a la manera de Dios. El sabio vive obviamente una vida de sacrificio. ¿Por qué? Porque tiene que negarse a sí mismo. Pero eso es lo que va a dejar resultados maravillosos, grandes y gloriosos en su vida. El sabio, aquel que ha decidido dejarse dirigir por Dios, busca esa misma dirección de Dios para recibir su instrucción, para recibir su guía, pero el necio se precipita para hacer lo que dictan sus impulsos, por aquello que quizás es agradable a los ojos, agradable agradable a sus emociones, a lo que quiere. Pero recuerda, no todo lo que queremos nos conviene. No todo lo que queremos hablar debemos hablarlo. ¿Cuántas veces aún queremos tomar una posición y tener una actitud ante la mala actitud de otra persona? Pero sabes, el sabio entiende también que no debe dejar su posición ni tampoco su corona. Y que aunque otros dejen su lugar, él no va a dejar el lugar que le corresponde. Vemos en la palabra de Dios que Josué era un hombre entendido en estrategias militares, pero escuchó con atención la instrucción de Dios para tomar Jericó. Un hombre sabio, una mujer sabia, busca la dirección de Dios. Por eso dice en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él, Dios, enderezará tus
veredas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es aplicar sus principios en todo. Eso es lo que nos va a garantizar permanecer en el camino correcto. No solamente empezar, sino mantenernos en el camino correcto. Por eso no pierdas tu tiempo en lugares incorrectos. No pierdas tu tiempo haciendo cosas incorrectas que no aportan para tu vida. Relacionándote con las personas incorrectas que no te van a dar los consejos que tú necesitas. Hay amistades que nos dicen lo que nosotros queremos escuchar. Pero si tú te rodeas de hombres y mujeres sabias, sabes, ellos te van a decir lo que tú necesitas escuchar, no lo que quieres. Aléjate de relaciones conflictivas, tormentosas y tóxicas. Porque hay personas que piensan que pueden cambiar a otros. Yo lo voy a cambiar, yo lo voy a cambiar. Yo oraré mucho para que cambie. Yo pondré todo lo de mí para que esa persona cambie. Y sabes, y ponen toda su esperanza en esos. Pero quizás lo que usted tiene que hacer es apartarse de esa persona. Y Dios te ha dado la alarma por aquí y por allá. Pero a veces, ¿sabes? Somos tercos. Nos metemos en la vía de la terquedad y de la necedad. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Así lo que Dios nos diga no nos gusta. Es como muchas veces estamos buscando algo en la palabra de Dios y queremos solamente los versículos que nos hablen acerca del bien que nos va a ir y la prosperidad y todo lo demás. Pero la exhortación la dejamos de lado porque pensamos que es para otro, menos para nosotros. La sabiduría que viene de Dios es tan provechosa que aún nos lleva a guardar nuestro corazón. ¿Sabes? De todo aquello que nos contamina. Por eso el sabio, cuando hay una persona que dice, sabes esto y sabes lo otro, el sabio decide no escuchar. Porque no está dispuesto a que su corazón se contamine. Y si se contamina, el sabio sabe dónde limpiarlo. Pero una persona sabia sabe guardar su corazón, se esfuerza por guardar su corazón para que no sea contaminado de ofensas, de rencor, de orgullo, de rebeldía o de relaciones que no le convienen, que luego partirán su corazón en 1000 pedazos. Dios quiere evitarte eso. Yo sé que usted me entiende lo que yo le estoy diciendo. Y sabes, yo también he aprendido de los errores y duele muchísimo. Pero también he aprendido que la mejor forma, la mejor manera es aprender escuchando y caminando en los principios de Dios. Creo que eso nos evita muchas cosas. Y sabes, nos hace rendir también el tiempo y muchas cosas en nuestra vida. El consejo viene de Dios. Y sabes, si no estamos dispuestos a escuchar el consejo de Dios, seremos disciplinados. Porque Dios quiere cumplir su propósito en tu vida y no quiere que nosotros aprendamos a través del cuchillo de pedernal para que aprendamos a ser obedientes. Pero muchas veces Él aplica la disciplina y dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama. Él tiene un propósito contigo y por eso te va a disciplinar. Y sabes, aquellos Natanes que Dios mande hacerte ver la verdad, lo que es, no los mates, no los deseches. Son los Natanes que Dios ha mandado para hacerte ver el camino incorrecto, para que usted y yo vengamos con un corazón arrepentido, para enrumbarnos y seguir en el propósito del Señor. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que no seamos de aquellos que desechan el consejo. Cada vez que alguien le aconseje, agradézcalo. Agradézcalo. Porque si alguien le está aconsejando, obviamente sin manipulación,
sin esperar otra cosa de usted, es porque le ama. ¿Sabes? Aquellas personas que muchas veces llamamos amigos, nos ven en un error. Que estamos allí, como decía un hermano que ya está con el Señor, nuestro hermano Florencio, que te estás comiendo la luz y no te dicen nada. No son realmente amigos. Amigos son aquellos que te hacen ver el error. Entonces no deseches el consejo y que de ahora en adelante nuestra oración delante del Señor a diario sea: Señor, dame sabiduría, y que seamos diligentes todos los días en buscarla. Eso es más que tesoros. Eso es más que riqueza, porque la sabiduría nos va a llevar a sostener todas las cosas por las cuales luchemos, todas aquellas cosas que alcancemos. ¿Sabes? Aquellos que están muchas veces en necesidad y necesitan un consejo, no van a ir donde el necio, van a ir donde el sabio, porque saben que va a tener la palabra oportuna en Dios para ellos, en el momento que lo necesite. Rodéese aún de personas, si usted es joven, rodéese de personas que sean un poquito más grandes que usted, que les aconseje. Yo le doy gracias a Dios que en mis tiempos de juventud, hace poco, siempre me rodeé de personas que me llevaban una ventaja en edad, y de ellos aprendí, y siempre he aprendido muchísimas cosas que aportaron para mi vida. Y qué bueno es también que nosotros podamos ver en los errores de los demás las cosas que no debemos hacer, las cosas en las cuales no debemos incurrir, que nos van a causar tristeza para nuestras vidas y quizás retardar más lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que te animo a que usted y yo no seamos de las personas que solamente marquemos la diferencia. No, Señor, sino que hagamos nuestro mundo diferente con la sabiduría que viene de lo alto. Así que te bendigo y que esa sea nuestra oración de ahora en adelante, que usted y yo seamos reconocidas como mujeres sabias, que seas reconocido como un hombre sabio, como un joven sabio, que aporte para su mundo, para otras personas y para sí mismo. Te bendigo en el nombre del Señor y siempre los espero aquí en este espacio, si el Señor nos los permite, todos los jueves, viviendo de la mejor manera en esos principios que tenemos en la palabra de Dios, porque Él nos ha enseñado la manera de vivir correctamente. Y si usted quiere también sembrar en este ministerio, dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Porque Dios no solamente quiere que lo honremos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras conductas, sino también con lo que tenemos. Y una de las maneras de honrar a Dios es ofreciéndole al Señor. Así que usted puede tener la bendición de sembrar en este ministerio y así llegar con lo que usted tiene a muchas personas también. Porque creo que mayor beneficio hay en dar que recibir. Te bendigo en el nombre del Señor y espero que hoy seamos más sabios que ayer y mañana seamos más sabios que hoy, con la ayuda de nuestro Señor. Les amo y les bendigo.